Hay una categoría de averías en los coches japoneses que le cuesta dinero innecesario a más propietarios de los que imaginas. Un sensor diagnosticado mal puede costarte entre 150 y 600 euros en piezas que no necesitabas. La limpieza de ese mismo sensor cuesta menos de 15 euros en producto y media hora de tu tiempo. He analizado cientos de casos de propietarios y talleres especializados en Toyota, Honda, Mazda y Nissan en España y Latinoamérica. Y los sensores sucios o con mala conexión aparecen de forma consistente como causa de fallos que los propietarios pagan a precio de pieza nueva, sin que nadie les haya ofrecido antes la alternativa de limpiarlos. Todo el mundo sabe que los coches japoneses son fiables. Eso es cierto para el motor, para la transmisión, para la carrocería, pero hay algo que nadie te dice. Esa fiabilidad no se aplica igual a los sensores. Los sensores son componentes electrónicos pequeños que trabajan rodeados de calor, aceite vaporizado y vibraciones constantes. Y cuando un sensor empieza a dar señales incorrectas por suciedad, el taller no siempre te ofrece la limpieza como primera opción. El check engine se enciende. El taller conecta el escáner. El escáner devuelve un código. El mecánico dice que hay que cambiar el sensor. 200 euros, 300, 400. Y en muchos casos, la raíz del problema no era el sensor, era suciedad. Un conector con óxido, aceite vaporizado acumulado durante años en un componente de 10 euros que nadie había limpiado nunca. Hoy vamos a ver 3 cosas en un solo vídeo. Los sensores que más fallan en coches japoneses, específicamente, cómo detectar si el fallo es real o si es suciedad que se puede resolver sin cambiar nada. Y cómo limpiarlos tú mismo sin herramientas de taller. Antes de entrar en los sensores específicos, hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona el diagnóstico de sensores en cualquier coche japonés. Porque entender esto cambia completamente cómo evalúas el presupuesto del taller. Cuando un sensor falla, la centralita del coche detecta que la señal que recibe está fuera del rango esperado. Puede estar ausente del todo, puede estar por encima del rango normal, o puede estar dentro del rango pero siendo inconsistente con otras señales que la centralita recibe al mismo tiempo. En los 3 casos, la centralita registra un código de diagnóstico y enciende el check engine. Lo que el código te dice es que hay un problema con ese sensor o con su circuito. Lo que el código no te dice es si el problema es el sensor en sí, el conector que lo conecta al arnés, el arnés que lo conecta a la centralita, o simplemente suciedad en el elemento sensible que está generando una lectura incorrecta. Un mecánico que va directo a cambiar el sensor sin verificar esas otras posibilidades te está cobrando una solución que puede funcionar pero que puede no ser la correcta. Y en los coches japoneses, donde los sensores originales de Toyota, Honda y Mazda tienen precios que no siempre están justificados por la complejidad del componente, esa diferencia puede ser de cientos de euros. Con eso en mente, empezamos por los sensores que más problemas dan en coches japoneses. ¿Y por qué? El primero es el sensor MAF, el sensor de masa de aire. En los motores japoneses modernos, este sensor tiene un papel crítico porque determina cuánto combustible inyecta el motor para cada condición de carga. Si la lectura del MAF es incorrecta, la mezcla aire-combustible está incorrecta. Y con la mezcla incorrecta aparecen exactamente los síntomas que más preocupan a los propietarios: consumo disparado, tirones al acelerar, ralentí inestable y pérdida de potencia. En Toyota, el MAF es uno de los componentes que más consultas genera en los talleres especializados en la marca. El Toyota Corolla de 9ª y 10ª generación, el RAV4 de 3ª y 4ª generación y el Yaris de 2ª generación tienen un patrón documentado de MAF que se ensucia con aceite vaporizado procedente de un filtro de aire sucio o de un sistema de ventilación del cárter con problemas. El aceite llega al sensor, se deposita en el filamento de detección. El filamento no puede medir el flujo de aire con precisión, y el coche empieza a comportarse como si le faltara potencia, aunque el motor esté perfectamente bien. En Honda, el problema es similar pero con una particularidad. Los motores Honda, con sistema iVTEC de la familia RIK, generan más vapores en el sistema de ventilación del cárter. A partir de los 100.000 kilómetros, precisamente cuando el desgaste normal de los anillos de los pistones empieza a permitir un soplado ligeramente mayor. Esos vapores
llegan al MAF y aceleran su contaminación. En Mazda, especialmente en los motores Skyactiv G, el MAF está en una posición que favorece la acumulación de suciedad porque el diseño del sistema de admisión canaliza el flujo de aire de una forma que concentra los residuos en la zona del sensor. El diagnóstico previo a cualquier sustitución es sencillo. Saca el sensor con el motor frío. Mira el filamento o la película sensible con una linterna. Si ves una capa de aceite o suciedad visible, la limpieza es el primer paso. Si el filamento está limpio y el sensor sigue dando lecturas fuera de rango, entonces sí hay que valorar la sustitución. La limpieza requiere únicamente limpiador específico para sensores MAF en aerosol, no limpiador de carburador, no desengrasante genérico, no aire comprimido directo. Limpiador MAF, se rocía el filamento a distancia corta, sin tocarlo con nada. Se deja secar 10 minutos al aire, se monta. En la mayoría de los casos documentados, la lectura del sensor vuelve al rango correcto y el check engine desaparece en el siguiente ciclo de conducción. El segundo sensor que más falla en coches japoneses y el que más dinero innecesario genera es el sensor de oxígeno, también llamado sonda lambda. Este sensor vive en el escape. Trabaja a temperaturas de entre 300 y 800 grados durante toda la conducción. Y su función es medir la composición de los gases de escape para que la centralita ajuste la mezcla en tiempo real. En los coches japoneses, el sensor de oxígeno tiene un ciclo de vida que los fabricantes especifican en el manual técnico, pero que raramente aparece en el libro de mantenimiento del propietario. Toyota recomienda la inspección del sensor de oxígeno cada 80.000 kilómetros en sus manuales técnicos. Honda tiene una recomendación similar. En la práctica, la mayoría de propietarios nunca ha oído hablar de ese intervalo de inspección. El resultado es que muchos coches japoneses circulan con sensores de oxígeno que llevan 150.000 o 200.000 kilómetros sin haber sido verificados. Y cuando ese sensor empieza a dar lecturas lentas o incorrectas, el consumo sube de forma silenciosa, porque la centralita no puede ajustar la mezcla con precisión. En el Honda Civic de 9ª y 10ª generación, el sensor de oxígeno aguas abajo del catalizador, el que monitoriza la eficiencia del catalizador, tiene una tasa de fallo antes de los 150.000 kilómetros que varios talleres especializados en Honda en España han documentado como superior a la media del segmento. El síntoma más frecuente es el check engine, con el código P0420, que indica eficiencia del catalizador por debajo del umbral. Ese código lleva a muchos propietarios a cambiar el catalizador por 400 o 500 euros. En una parte significativa de esos casos, el catalizador está bien y el problema es el sensor de oxígeno que mide su eficiencia. En el Nissan Qashqai de primera y segunda generación, con motor 1.6 de gasolina, el sensor de oxígeno aguas arriba del catalizador muestra un patrón de contaminación por silicio que genera lecturas erróneas. La fuente del silicio suele ser el uso de aditivos de aceite o selladores de silicona en el sistema de refrigeración que no son adecuados para esos motores y cuyos vapores alcanzan el escape. Para el sensor de oxígeno, la limpieza tiene más limitaciones que para el MAF. Si el sensor está contaminado por aceite o olín superficial y tiene menos de 150.000 kilómetros, una limpieza cuidadosa de la punta con limpiador electrónico puede restaurar su funcionamiento. Si el sensor tiene más de 150.000 kilómetros, o si la contaminación es por silicio o por depósitos duros cristalizados, la sustitución es la opción correcta. Un sensor de oxígeno de reemplazo de calidad equivalente para un Toyota o Honda cuesta entre 40 y 90 euros en el mercado de aftermarket, no los 200 o 300 euros que algunos talleres facturan con pieza original. Hay un cuarto sensor que en coches japoneses genera casi tantos problemas como los 3 anteriores y que raramente aparece en las listas de los talleres porque su fallo suele ser más gradual y menos espectacular. Es el sensor MAP, el sensor de presión absoluta del colector de admisión. Mientras el MAF mide la masa de aire que entra al motor antes del cuerpo de aceleración, el MAP mide la presión que hay dentro del colector de admisión después de que el aire ha pasado la mariposa. En muchos coches japoneses modernos, especialmente en los Toyota con motores de gasolina de baja cilindrada y en los Nissan Micra y Note con motores de 3 cilindros, el MAP
Es el sensor principal que la centralita usa para calcular la cantidad de combustible a inyectar. Cuando el MAP se ensucia con aceite vaporizado procedente del sistema de ventilación del cárter o con carbonilla procedente del EGR en versiones diésel, la presión que mide empieza a desviarse del valor real. La centralita recibe una presión de colector incorrecta y calcula una cantidad de combustible incorrecta. El motor responde con mezclas ricas o pobres según la dirección del error. Y el propietario nota que el coche tiene menos fuerza de lo normal, que el consumo sube sin razón aparente, o que el ralentí es irregular. El MAP en los coches japoneses está normalmente atornillado directamente en el colector de admisión o conectado a él por un tubo corto de vacío. En el Toyota Yaris de segunda y tercera generación y en el Honda Jazz de segunda generación, ese tubo de vacío es un punto de fallo adicional. Si el tubo tiene una grieta o una conexión floja, el sensor recibe una presión de aire ambiente en lugar de la presión real del colector. El resultado es un check engine con código P0107 o P0108 que el taller interpreta como sensor defectuoso cuando en realidad el sensor está bien y lo que falla es el tubo de vacío, que vale menos de 2 euros. La limpieza del MAP sigue el mismo protocolo que el MAF. Motor frío, desconectar el conector, extraer el sensor con cuidado y aplicar limpiador electrónico en el orificio de medición sin introducir nada sólido dentro. Dejar secar y montar. Pero antes de llegar a la limpieza, verifica el estado del tubo de vacío si tu modelo lo tiene. Búscalo con el motor en marcha y pasa el dedo por toda su longitud. Si notas una hendidura, una porosidad o una zona más blanda que el resto, ahí está el problema. El tercero de los sensores más problemáticos en coches japoneses es el sensor de posición del cigüeñal. Y este es el más importante de los tres porque cuando falla de verdad, el coche no arranca o se apaga en marcha sin previo aviso. En Toyota y Honda, el sensor de posición del cigüeñal tiene una ubicación que lo expone a aceite y calor de forma continua. En el Toyota Corolla de 10ª generación y en el Honda CR-V de 3ª y 4ª generación, hay un patrón documentado de fallos intermitentes de este sensor que generan el síntoma más angustiante que existe. El coche se apaga en marcha en medio del tráfico y a veces no vuelve a arrancar de inmediato. La particularidad de este sensor es que cuando empieza a fallar de forma intermitente, el escáner no siempre captura el código de fallo. El coche se apaga. El propietario lleva el coche al taller. El taller conecta el escáner. No hay códigos activos porque el sensor ha vuelto a funcionar con la temperatura más baja después del apagón. El mecánico dice que no encuentra nada. El propietario se lleva el coche. Y 3 días después, el coche vuelve a apagarse. Ese patrón, coche que se apaga en caliente y arranca cuando se enfría, es uno de los síntomas más característicos del sensor de cigüeñal en proceso de fallo térmico en coches japoneses. Un propietario de un Toyota Corolla, 2014, en Sevilla, llevó el coche a 3 talleres distintos en 2 meses. El coche se apagaba siempre en el mismo tramo de autopista, después de 45 minutos de conducción. Ningún taller encontró códigos activos, porque cuando llegaba al taller el coche ya se había enfriado. El tercero limpió el conector del sensor de cigüeñal que mostraba oxidación en 2 de los 3 terminales. El coche lleva desde entonces 40.000 kilómetros sin repetir el síntoma. El coste de esa intervención fue 35 euros en mano de obra y 8 euros en limpiador de contactos. El calor dilata el sensor o deteriora su conexión interna. La señal se interrumpe. El motor para. Cuando el sensor se enfría, el contacto se restablece y el motor vuelve a arrancar. La verificación antes de sustituir es examinar el conector del sensor con el motor caliente. Los conectores de este sensor en muchos motores japoneses están expuestos a temperaturas que aceleran la oxidación de los terminales. Un conector con terminales oxidados puede generar exactamente el mismo síntoma que un sensor defectuoso. Limpieza del conector con limpiador de contactos eléctricos, verificación de que todos los terminales hacen contacto firme y en muchos casos el problema desaparece sin sustituir nada. Ahora, los conectores y el arnés. Este es el punto que las 2 fuentes que he consultado para este vídeo mencionan al final, casi como nota al pie. En la práctica, es el que más fallos fantasma resuelve sin cambiar ni una sola pieza.
Un conector sulfatado entre el sensor MAF y el arnés puede generar exactamente los mismos síntomas que un MAF averiado. Un conector con humedad en el sensor de temperatura del refrigerante puede hacer que la centralita crea que el motor está siempre frío y enriquezca la mezcla de forma permanente, disparando el consumo. Un terminal de masa que ha perdido continuidad puede afectar a varios sensores al mismo tiempo y generar una constelación de códigos de error que ningún mecánico puede explicar de forma coherente. En los coches japoneses con más de 100.000 kilómetros, especialmente los que viven en zonas costeras o con humedad alta como las regiones del Caribe, el Pacífico latinoamericano o las costas mediterráneas españolas, la oxidación de los conectores del motor es una causa de fallo subestimada de forma sistemática. Hay un dato que resume por qué esto importa tanto en coches japoneses específicamente. Los conectores de los arneses de motor en Toyota, Honda, Mazda y Nissan están fabricados con plásticos y materiales desellados para durar entre 10 y 15 años en condiciones normales. Muchos coches japoneses que circulan hoy en España y Latinoamérica tienen entre 12 y 18 años. Sus conectores han superado la vida útil de diseño de los sellados originales. El agua, el aceite y los gases del motor llevan años penetrando de forma microscópica en esas uniones. El problema es especialmente pronunciado en los conectores del sensor MAF, del sensor de temperatura del refrigerante y del sensor de posición del cigüeñal, porque son componentes que reciben calor directo del motor. El calor cicla los materiales de sellado, los hace más permeables con cada ciclo frío-caliente. Y con el tiempo, la protección que ofrecen esos sellados es apenas nominal. El protocolo es sencillo. Cada vez que abras el capó para revisar un sensor, examina también su conector. Presiona la pestaña de liberación, separa el conector y mira los terminales. Metal brillante y limpio es correcto. Óxido verde o marrón, depósitos blancos o terminales con coloración diferente al metal limpio son señales de problema. Limpiador de contactos eléctricos, un bastoncillo suave si hay depósito duro y grasa dieléctrica en la unión exterior para prevenir entrada de humedad futura. Ese gesto, que tarda 2 minutos por conector, puede resolver fallos que llevan meses desconcertando al propietario y al taller. Antes de cerrar 3 reglas prácticas para cualquier propietario de coche japonés, que vea el check engine encenderse. La primera, antes de autorizar ningún presupuesto de sensor, pregunta al mecánico si ha verificado el conector y el arnés además del sensor. Si la respuesta es no o evasiva, pide que lo haga antes de decidir. Un mecánico que conoce bien su trabajo no tiene ningún problema en verificar esos elementos antes de recomendar una sustitución. El que pone excusas para no hacerlo normalmente va directo a la pieza porque es lo que más factura. La segunda, el código de diagnóstico identifica el circuito con problema, no necesariamente la pieza que hay que cambiar. P0101 no significa que el MAF esté roto, significa que la señal del MAF está fuera de rango. Eso puede ser el sensor, el conector, el arnés o suciedad en el filamento. Antes de aceptar un presupuesto de sustitución, pide que te expliquen qué prueba adicional hicieron para descartar las otras causas. Si no pueden explicarlo, no firmes. La tercera, la limpieza preventiva de los sensores principales cada 60.000 kilómetros es un mantenimiento que ningún fabricante japonés incluye en el libro oficial, pero que los talleres especializados aplican de forma rutinaria en los coches que llevan con más de 100.000 kilómetros. MAF, MAP, sensor de temperatura del refrigerante y todos sus conectores. Un kit básico de limpieza. Un bote de limpiador MAF, un bote de limpiador de contactos eléctricos y un pequeño tubo de grasa. Dieléctrica cuesta menos de 20 euros en cualquier tienda de recambios. Con ese kit y 1 hora de tu tiempo, puedes hacer el mantenimiento preventivo que evita la mayoría de los fallos de sensor que hemos visto hoy. Y hay algo más que vale la pena decir sobre los coches japoneses específicamente. El hecho de que sean fiables no significa que sean inmunes al mantenimiento mal hecho. Un Toyota con 200.000 kilómetros que ha tenido los sensores bien mantenidos y los conectores revisados periódicamente, se comporta de forma completamente distinta a otro Toyota con los mismos kilómetros, que nunca ha tenido esa atención. La fiabilidad japonesa no es automática, es el resultado de un mantenimiento correcto aplicado de forma consistente. El próximo vídeo entra en los sensores específicos de los sistemas híbridos
de Toyota y Honda. Los que fallan más, los que cuestan más y los que sí requieren sustitución profesional porque no tienen solución casera. Si este vídeo te ha servido, suscríbete, publico nuevo vídeo cada semana.